¿Qué tal? Buenas noches, compañeras. Vamos a dar un par de minutos en los que se unen los demás compañeros. Ok, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Como lo habíamos platicado en la clase anterior, para el día de hoy pues tenemos la conferencia para el laboratorio. El tema que se estará dando es preparando datos para redes neuronales y este será impartido por el ingeniero César Sasso. Pues él es un ex compañero de trabajo. Estuvimos laborando para la empresa Forza Delivery Express hace como, ¿qué? Año y medio aproximadamente. Y pues actualmente él está laborando para el Banco Industrial. Entonces le dejo el espacio al ingeniero César Sasso. Adelante, César. Gracias, solo te voy a robar pantalla y voy a compartir. Ok, ok. No sé si me podrían confirmar si ven mi pantalla y me escuchan bien, por favor. Sí, ya se ve tu pantalla y sí te logramos escuchar. Muy bien, gracias.
Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con nuestra conferencia. Como decía Alberto, pues el nombre de la conferencia es Preparando datos para redes neuronales. En esta conferencia, que tiene espacio el día de hoy, 17 de abril del 2026, para el curso de inteligencia artificial. Antes de iniciar, me quisiera presentar. Como decía su auxiliar, pues mi nombre es César Sasso. Yo soy ingeniero en ciencias y sistemas, egresado de esta universidad. Actualmente, pues me desempeño como ingeniero de datos en el sector financiero y también tengo la oportunidad de ser docente universitario. Em, Actualmente todavía estoy por finalizar mi maestría. También estoy estudiando una maestría en la Escuela de Estudios de Posgrado de esta universidad, en la Facultad de Ingeniería. También tengo una especialización en ciencia de datos y si se preguntan por qué estoy acá, pues en realidad es algo que me gusta bastante de poder aprender. Considero que enseñando es una de las formas en las que mejores aprendemos. Em, Me gusta mucho la parte de poder convertir la parte teórica con los datos. Entonces, la idea de la conferencia de hoy es, de hecho, no solo dar teoría, ¿verdad? Sino llevar esa teoría a un ejemplo práctico. Así que vamos a hablar de temas teóricos, un poco de entender qué son datos, qué es una red neuronal, y posteriormente vamos a terminar con una parte práctica que es implementar una red neuronal. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a ver hoy? A manera de resumen, como les comentaba, pues vamos a ver por qué son importantes los datos en inteligencia artificial. Vamos a ver un flujo completo también de un pipeline de Machine Learning, que de hecho es justamente partiendo de lo que son los datos, ¿verdad? Hasta poder llegar a un modelo en productivo. Vamos a ver algunos errores comunes que se cometen a la hora de poder ingestar datos, a la hora de poder hacer limpiezas. Vamos a ver cómo es que realmente se debería de aplicar la parte técnica de poder transformar datos en features útiles. Ya más adelante vamos a ver estos términos, por si ahorita no quedan muy claros qué es una limpieza, qué es una ingesta o qué es una feature. También les voy a mostrar una parte de almacenamiento y feature store. Esta parte del almacenamiento sí va a quedar muy teórico porque nos tomaría mucho tiempo hacer un flujo realmente completo que incluya todo lo que abarca la parte de datos. Pero a nivel teórico sí lo vamos a ver y les voy a ir explicando ya en la parte práctica qué es o cómo es que se debería de implementar esta parte. Y también vamos a ver justamente el modelo, que es una red neuronal como etapa final de este proceso. Entonces, la parte práctica va a ser justamente eso, ¿verdad? Ingestar un set de datos, hacer unas limpiezas, unas transformaciones, y poder llegar a este modelo que es nuestra red neuronal. Bueno, vamos a iniciar, ¿por qué hablar de datos en IA? En realidad, hoy vamos a hablar de datos porque sin ellos realmente la inteligencia artificial no existiría. De hecho, los datos son la base de la inteligencia artificial. Los modelos que nosotros implementamos en el área de Machine Learning aprenden de todos esos datos que nosotros le damos. Em, Permítanme. Ahí está. Como les decía, si lo que nosotros le damos a nuestro modelo está mal, que de hecho son nuestros datos, el modelo seguramente estará mal, ¿verdad? Partiendo de esto y dando otra definición de lo que de verdad es inteligencia artificial, es justamente la parte que buscan estos sistemas, ¿verdad? De poder tratar de implementar lo que es la inteligencia humana. ¿Y qué imitan o qué tratan de imitar nuestros sistemas de inteligencia humana? Pues, de hecho, lo que ya tenemos hoy por hoy, ¿verdad? Tratar de reconocer imágenes, o voz, y también no solo reconocerlas, sino también, generar voz, traducir idiomas, y algo muy importante que se abarca justamente en el área de Machine Learning, es justamente la parte de tomar decisiones. Y esa parte de tomar decisiones, es parte de que los sistemas aprendan, y eso lo hacen por medio de la experiencia. Em,
algo muy importante en este tema de los datos es que, como les digo, ¿verdad? No existe inteligencia artificial sin datos de calidad. Estamos enfocando la conferencia justamente en una de las áreas de la inteligencia artificial, que es el machine learning, ¿verdad? El machine learning, entonces, es una subárea de la IA que lo que busca es de que trata de entrenar a nuestros sistemas con datos. Y esto lo hacen con el objetivo de que nuestros sistemas aprendan ciertos patrones y que más adelante pues sea capaz nuestro sistema de tomar decisiones por sí solo. Em, Uno de los errores comunes que tienden a ocurrir cuando estamos hablando de datos, de machine learning o de inteligencia artificial, es de que nosotros creemos que más datos, o sea, alimentar a nuestro modelo con más datos es igual a mejores resultados. Esto es totalmente falso. De hecho, más datos es totalmente diferente a mejores resultados. Acá la clave está en que es cierto que los modelos aprenden de datos, pero no es que entre más datos el resultado vaya a ser mejor. Lo ideal y lo idóneo es de que nuestro modelo tenga datos de calidad. Y la calidad entonces impacta, de hecho, directamente en el desempeño de nuestro modelo. Los modelos con mala precisión, que ya se encuentran en un ambiente productivo, em, de hecho, es justamente porque no tienen datos de calidad. Estaban seguramente incompletos, mal clasificados, mal etiquetados. Y más adelante vamos a ver cómo es que nosotros podemos definir que nuestro modelo está mal. De hecho, hay varios temas que podemos revisar para ver si nuestro modelo está bien o está mal. Para comentarles uno, un modelo pues puede estar sobreajustado y de hecho el sobreajuste es justamente por mala calidad de datos también. Es cuando nosotros introducimos ruido a nuestro modelo. Porque cuando el modelo aprende de patrones que son irrelevantes, dígase ruido en la data, eh, es porque los datos de hecho estaban llegando malos, ¿verdad? Con errores, con inconsistencias. Es por eso que, de hecho, antes de poder plantear qué algoritmo, qué técnicas vamos a utilizar para implementar un modelo de machine learning o incluso una red neuronal, lo primero es hablar de los datos, ¿verdad? Porque si no cuidamos con lo que nosotros vamos a alimentar nuestro modelo, pues seguramente vamos a tener problemas cuando el modelo esté tomando malas decisiones, cuando no esté haciendo las predicciones que nosotros querramos. Y de hecho, en Machine Learning tenemos un sinfín de modelos, ¿verdad? Hay más adelante lo vamos a revisar en la teoría, pero los podemos clasificar en modelos de tipo supervisado, no supervisado, y cada uno pues tiene su propio propósito, ¿verdad? Pero independientemente del tipo de modelo de ciencia de datos que nosotros estemos implementando, pues sí o sí necesitan datos. Y como conclusión, pues lo importante es de que sean datos de calidad, ¿verdad? Es por eso que es tan importante hablar de datos en inteligencia artificial. Veamos ahora un flujo, que de hecho es un flujo completo de Machine Learning, que idealmente pues debería manejarse de esta forma, ¿verdad? Que cuenta con 6 pasos. Cada uno es sumamente importante para poder conseguir que nuestro modelo, de hecho, sea un modelo que haga predicciones correctas, ¿verdad? Lo primero, y antes que nada, es poder decidir la parte de las ingestas, ¿sí? ¿A qué me refiero con ingesta? Ingesta es justamente cargar toda la data cruda, así le llamamos en ingeniería de datos, a la data tal cual como viene. Y esto viene de diferentes fuentes. Pueden ser un CSV, una base de datos. No debería, pero también he visto que hay empresas que guardan sus datos incluso en TXT. Em, de hecho, todas esas fuentes es considerablemente una buena práctica juntarlas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos toda la data, nosotros solo tenemos una parte del panorama de la empresa. Entonces,
Lo ideal es de que nosotros juntemos toda esa data que esté en el sistema que esté, nosotros la vamos a ingestar. ¿Y a dónde se ingesta? Pues lo ideal es que tratemos de centralizar toda esa información. Si tenemos un CSV, pues lo vamos a cargar a la nube. Si tenemos una base de datos que sería lo idóneo, de igual forma, eso se va a ingestar a la nube. ¿Y por qué lo ingestamos a la nube? Porque cuando hablamos de datos para un modelo de Machine Learning, nosotros hablamos de miles o millones de datos, ¿verdad? Entonces, solo imaginemos hacer una lectura de tantos registros en un CSV, sería algo sumamente lento. Y bajo otra consideración que es que las empresas están generando datos todos los días, casi cada hora, cada minuto y cada segundo, pues lo idóneo es de que centralicemos todo esto, ¿verdad? ¿Y dónde lo hacemos? Pues en la nube, idóneamente, para que nuestros procesos de ingesta nos ayuden a que nosotros no tengamos atrasos a la hora de poder leer toda esa información que está centralizada. Entonces, en la parte de la ingesta, de hecho, acá entran, como les digo, ¿verdad? Todos los datos del sistema. Es como que recibir todo el panorama de cómo está la empresa y acá vienen los datos, sean buenos o malos, vayan a servir para algo o no, todo lo que tenemos se debe de ingestar. Porque para eso tenemos procesos más adelante, que son limpiezas, transformaciones, almacenamiento para poder garantizar la persistencia de los datos. Pero en este paso, justamente, como les digo, lo idóneo es de que nosotros carguemos todo lo que tenemos y tal cual como viene. Acá sí hay algunos temas que debemos de considerar, por ejemplo, de seguridad. Seguramente si tenemos una base de datos de clientes, pues no vamos a cargar sus DPI, o si son clientes y que tienen un producto en un banco, por ejemplo, no vamos a cargar el número de la tarjeta de crédito, ¿verdad? También hay que considerar esos temas. Si nosotros tenemos una base de datos de cliente, que de hecho sí o sí deberíamos de tenerla, tratar de igual forma de hacer, por ejemplo, implementar buenas prácticas de seguridad, como por ejemplo encriptar los datos sensibles, ¿verdad? Tal vez los IDs, los números de tarjetas, direcciones de las personas que también no se deberían de ingestar en claro a la nube. Entonces, dicho esto, el siguiente paso sería justamente la parte de las limpiezas. Cuando la data ya se ingestó y ya la tenemos centralizada en la nube, lo que toca es hacer las limpiezas, ¿verdad? Es justamente el siguiente paso y esto ya sería otra capa. Acá lo que hacemos es quitar todo lo malo, lo dañado o mal estado de los datos que nosotros tengamos. ¿Y qué significa esto en datos? Pues en realidad hay muchas actividades que podríamos hacer acá. Quitar nulos, duplicados, corregir errores, tal vez tratar de estandarizar algunos valores, descartar información irrelevante. Eso sí se hace acá en las limpiezas, justamente por eso se llama limpiezas, ¿verdad? Algo muy importante en la parte de las limpiezas es que nosotros tengamos en mente justamente nuestro objetivo, ¿verdad? Nuestro objetivo es llegar al modelo. Pero los modelos de Machine Learning idóneamente usan datos de tipo numérico. Entonces, si nosotros tenemos campos acá, que son de tipo tal vez string o valores booleanos, que tratemos de hacer alguna estandarización, ¿verdad? Hay técnicas para esto también. Tal vez, por ejemplo, un booleano es creo que el ejemplo más fácil que les puedo dar porque los falsos van a ser ceros y los true van a ser unos, ¿verdad? Como lo quieran estandarizar. Pero acá justamente bajo el concepto de que estamos haciendo limpiezas, vamos a quitar todo lo que esté malo, ¿verdad? Duplicados, nulos y corregir todos estos errores. Tratamos de poder estandarizar los datos en esta capa. Siguiendo la misma línea, después de haber hecho la capa de las limpiezas, que de hecho es justamente eso, ¿verdad? Otra capa, pasamos a la parte de las transformaciones. Esta capa de transformaciones recibe diferentes nombres. De hecho, va a depender mucho de tal vez el framework que estemos utilizando para hacer todo esto. Y si lo están haciendo con Python puro, pues idealmente le van a llamar tal vez solo la capa de limpiezas o la capa de transformaciones, ¿verdad?
Pero ¿qué hacemos en la capa de las transformaciones de los datos? Seguramente algunas modificaciones, transformaciones, eso es lo primero que se debería de hacer, porque a veces los datos pues no están en el formato que nosotros necesitamos que tengan. Acá transformar los datos, en otras palabras, sería poder ponerlos en la forma que el modelo los entienda. Y de hecho ya les mencioné una de las formas en las que los modelos entienden los datos, ¿verdad? Que de hecho, idealmente deberían de ser números en su mayoría o en su totalidad. Em, También hacemos otras técnicas, solo para mencionarles una, seguramente si tenemos alguna columna que sea de tipo categórico y no numérico, podríamos implementar una técnica que en ingeniería de datos se llama pivoteo. Y al hacer este pivoteo, pues, todos los valores, categóricos que nosotros tenemos pasan a ser columnas, y esas columnas se vuelven de tipo numérico. Colocamos ceros y unos. Y esta técnica es, de hecho, muy pesada, pero muy útil para poder hacer la parte de las transformaciones de los datos. Esta capa es una de las más importantes, si no por decir que la más importante de todas, porque esta data que está acá en la parte de las transformaciones es justamente lo que el modelo ya va a ir a ver, con lo que el modelo se va a alimentar. Y acá pues sería imperdonable que vayan datos nulos, duplicados o incluso alguna variable que no aporte valor al modelo. Todo eso ya debió haber quedado atrás en las capas de limpiezas y acá en las transformaciones. A raíz de esto, de poder hacer esta última capa, pues ya podemos hablar de la persistencia del dato, ¿verdad? Que sería el siguiente paso y que es el almacenamiento. De hecho, todas las capas que ya mencioné, la uno que es la ingesta, la 2 que es la limpieza, y la 3 que es la parte de las transformaciones, derivan en todo esto, ¿verdad? Son capas que sí o sí van a ir a caer a un data lake o a un contenedor en la nube. El almacenamiento es sumamente importante porque una vez listos nuestros datos, ya sea ingestados, como es la data cruda, la capa de limpiezas o las transformaciones, pues los debemos de guardar y los debemos de guardar en un lugar seguro, un lugar que sea organizado, que nos garantice que la persistencia de los datos no se va a romper. Entonces, el almacenamiento, uno de los pasos más importantes del flujo de Machine Learning, porque nosotros acá estamos garantizando que si, por ejemplo, en algún momento un modelo necesita un dato, una columna, algo del Feature Store, pues pueda ir a consumirlos, ¿verdad? El siguiente paso en nuestro flujo de Machine Learning sería la parte del Feature Store. El Feature Store es justamente la capa donde nosotros almacenamos todas las columnas que ya fueron transformadas. Es decir, acá tenemos los datos para consumo. Y es por eso que acá, en este Feature Store, nosotros seleccionamos características que sean realmente importantes y que sean relevantes para nuestro modelo. Si lo quieren ver de otra forma, pues es como que elegir ya lo último de lo último, ¿verdad? Lo mejor que nosotros tenemos de nuestros datos ingestados y es lo que realmente le va a dar valor a nuestro modelo. De hecho, acá no todo lo que tenemos en la capa de transformaciones se va a usar, pero en el Feature Store sí ya son datos exclusivamente para consumo del modelo. Y finalmente, pues pasamos a la parte de la implementación del modelo, ¿verdad? Que sería justamente nuestro último paso en el flujo de nuestro escenario de Machine Learning, que sería el modelo. Para esta conferencia, pues estamos hablando únicamente de lo que ya les mencioné, ¿verdad? En inteligencia artificial, que estamos dividiendo la conferencia en una área, que es el Machine Learning, y que estamos hablando de modelos, que estamos hablando de modelos de tipo supervisado, y que idealmente, pues el modelo de tipo supervisado que nosotros vamos a implementar es una red neuronal. Entonces, el modelo, de hecho, también tiene ciertos pasos, porque se ve como que un paso que ya no tiene gran relevancia, pero de hecho acá también es muy importante que nosotros tengamos en cuenta cada uno de los pasos, ¿verdad? En el modelo nosotros vamos a hacer un entrenamiento, una validación, un despliegue del modelo a producción
Y acá pues en realidad ya es el resultado, ¿verdad? De todo lo que hicimos anteriormente y que de hecho todo esto va a depender de nuestros datos inicialmente. Eh, Así que en realidad preparar datos no es solo un requisito, no es solo parte del flujo, sino que es todo un proceso vital, ¿verdad? Si se dan cuenta, la gran parte de los pasos que tenemos en nuestro flujo son de asegurar la calidad de los datos. Y la calidad de cada paso pues determina si el modelo realmente va a ser inteligente o va a ser solo algo que va a producir ruido, ¿verdad? Si nuestro modelo está produciendo ruido, lo primero que uno tiende a pensar es de que elegimos mal el algoritmo o que tal vez no entrenamos bien o que no estamos validando bien los datos, pero una de las razones más comunes por las que un modelo produce ruido es porque los datos no están llegando bien. Entonces, cada uno de estos pasos, tanto la ingesta, la limpieza, hasta poder llegar al feature store, es sumamente importante, ¿verdad? Preparar datos, entonces, no es solo un paso, es sumamente importante, es un requisito que es vital para la implementación de un buen modelo de Machine Learning. Vamos a ver a detalle cada uno de los pasos que ya vimos del flujo de Machine Learning, iniciando justamente con la parte de las ingestas. En ingestas, de hecho, es justamente el momento en el que los datos pues ya entran a nuestro sistema, ¿verdad? A nuestro ecosistema de Machine Learning. Es como que poder darle entrada a toda esa información que en realidad va a ayudar al modelo a tomar decisiones, ¿verdad? Las fuentes, pues de hecho, pueden ser diferentes. Tenemos APIs, bases de datos, archivos, Excel, archivos de TXT, que no debería, pero también pasa. Acá en estos datos, pues de hecho pueden venir, como les digo, de diferentes lugares, ¿verdad? Pueden venir incluso de APIs que nos dan información en tiempo real. Y eso es algo muy importante porque hoy por hoy ya se tiene análisis de datos en tiempo real. Es algo completamente trabajoso, difícil de poder llegar a ello, pero ya se logró por medio de APIs, ¿verdad? De que esa información sea proporcionada a nuestro modelo en tiempo real. Idóneamente, estos modelos pues reciben información de una base de datos con registros mensuales o incluso históricos. Idóneamente, para una base de datos, esto se estructura de tal forma que nosotros lo podamos considerar como un data warehouse, ¿verdad? Que esté lo suficientemente estructurado para que nosotros tengamos disponibles vistas, store procedures, tablas, y que esta información, pues en realidad nosotros le podamos sacar el mayor provecho para poder alimentar a nuestro modelo. De archivos, de hecho, como les digo, no es una buena práctica, pero sí pasa muy comúnmente que es de archivos CSV. Nosotros podemos sacar, por ejemplo, listas de clientes, em, seguramente tal vez algún catálogo de datos también están en archivos CSV, ¿verdad? Y esto pasa muy comúnmente con empresas que no tienen sistemas o módulos de su sistema para poder gestionar toda la información que tienen. Entonces, como los datos realmente todos aportan valor, las empresas pues ya han iniciado bueno, no tengo el módulo para poder guardar esta información de forma correcta, tal vez para que llegue a una base de datos, pero sí lo voy a guardar en un CSV. Entonces, eso deriva justamente en que nosotros debamos de centralizar toda esa información, porque, por ejemplo, lo más común que he visto en CSV son listas de clientes. Entonces, es imperdonable no tener esa información de nuestros clientes en una ingesta, ¿verdad? En un repositorio centralizado, porque esa información es vital para que pues, el modelo más adelante pues, pueda tomar buenas decisiones. Veamos la parte del batch y el streaming, que es justamente lo que les estaba diciendo, ¿verdad? A veces los datos de hecho llegan en lotes. Es como cuando nosotros recibimos un pedido grande de algo, ¿verdad? Ese sería el batch. Y otras veces
el tema de los datos, pues nos llegan en tiempo real, es decir, streaming, como un flujo constante, ¿verdad? De algo que no se detiene. Y de hecho, ambas formas son válidas. Se manejan diferentes, sí, pero existen, ¿verdad? Como les decía, lo común sería que todo llegue en batch, pero ya estamos hoy por hoy viendo sistemas que manejen streaming, que es justamente a lo que deberíamos de llegar, ¿verdad? Que toda la información que nosotros manejamos, que de hecho si la producimos en tiempo real, nos ayuden a tomar decisiones en tiempo real. Esa sería, digamos, el mejor de los casos de la información. Em, la parte de ingesta de datos también tiene una validación inicial. De hecho, antes de poder dejar entrar datos a nuestro ecosistema, debemos de hacer una pequeña revisión, ¿verdad? Y esa revisión es que nuestros datos pues tengan una estructura correcta. Em, para no dejar al aire justamente esta parte de las ingestas, les voy a dar un ejemplo. Imaginemos que tenemos un archivo CSV, que como les decía, lo más común es que tenga clientes, ¿verdad? Entonces, ese CSV tiene nombres de clientes, sus correos, teléfonos, pero aquí hay un pequeño detalle. Si alguien vino y redactó ese CSV o ese archivo, em, y tiene mal escrito un correo o dejó un teléfono incompleto o no en el formato que nosotros estamos esperando, eso puede causar problemas más adelante. Entonces, la validación que nosotros deberíamos de hacer es que, pues, los datos está bien que vengan de un CSV, pero que por lo menos vengan bien, ¿verdad? Que vengan completos con la estructura que nosotros necesitamos. También he visto la parte de CSVs de empresas que guardan, por ejemplo, logs de un sistema. Y esos son registros de lo que pasó en un servidor, por ejemplo, ¿verdad? Pero los logs, seguramente ustedes han visto logs de una consola, ¿verdad? Eso es algo que no tiene una estructura muy amigable o de que no están bien formateados. Entonces, el modelo, si los mandamos así, seguramente no los va a entender. Entonces, lo ideal es de que si nosotros tenemos archivos de este tipo, pues tratemos de estructurarlos de cierta forma, ¿verdad? Poder tratar de que los datos, si van a entrar a nuestro ecosistema, pues sean datos de calidad. Porque esto tiene un impacto considerable en el modelo, porque si desde aquí los datos van malos, todo lo demás seguramente va a estar mal, ¿verdad? Es como algo que va a contaminar nuestro ecosistema. Entonces, en conclusión de este primer paso del flujo de Machine Learning es que la ingesta es la primera línea de defensa que nosotros vamos a tener para poder pasar datos de calidad. Si no cuidamos lo que entra a nuestro sistema, pues seguramente todo el flujo, todo el pipeline que nosotros tengamos de Machine Learning no va a tener una buena base. Y si fallamos aquí, pues seguramente el modelo no va a ser confiable, que eso es algo que tenemos que evitar, ¿verdad? Que nuestro modelo no sea confiable. Em, una vez visto la ingesta, pasemos a algunos problemas que resultan a la hora de poder ingestar datos. Algunos errores que se cometen en la ingesta, pues serían estos, ¿verdad? Datos incompletos, tipos incorrectos de datos, duplicados o algunas inconsistencias. De hecho, la ingesta como tal, pues no es, como ya vimos, solo dejar pasar datos. También es que aseguremos que van bien. Entonces, aquí, de hecho, aparecen muchos errores y errores muy comunes que si no los detectamos a tempranas horas, pues se convierten más adelante en problemas mucho más grandes. Porque hablando de los datos incompletos, em, imaginemos que tenemos registros de clientes, ¿verdad? Nosotros tenemos una base de datos que tiene nuestra tabla clientes y está muy bien estructurada, pero tenemos un gran problema. Los clientes no tienen correos electrónicos. Entonces, ¿de qué nos sirve hacer predicciones sobre nuestros clientes? Si el modelo, pues, de hecho, no nos va a poder recomendar algo o no vamos a tener cómo contactar a nuestro cliente, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a recomendar algo que nuestro modelo nos está diciendo? Y esto podría pasar porque falta información que es clave, ¿verdad?
Uno de los errores más grandes que he visto a la hora de ingestar datos es la parte de datos incompletos. Y lo he visto tantas veces y es algo que de hecho repercute considerablemente en la empresa, porque imagínense, tratamos de que nuestros datos vayan completos, de hecho evitamos, de cierta forma dejamos pasar datos incompletos, ¿verdad? Cometimos el error. Y pasamos días, semanas o incluso meses ingestando toda esa data que teníamos en la base de datos y la cargamos a un contenedor en la nube. Pero resulta que ya cuando está todo el proceso hecho, ya hicimos las limpiezas, transformaciones, ya está el modelo en productivo, nos damos cuenta hasta ese momento que no tenemos suficiente información. Lo que toca hacer ahí no es solo, bueno, ingestemos solo el campo que hace falta, eso no funciona así. De hecho, lo que toca hacer cuando falta información es reingestar toda la tabla, porque no hemos llegado al punto en el que podamos concatenar un campo en una tabla, y menos si es una tabla de tipo histórico, ¿verdad? Eso no funciona así y lo ideal es reingestar datos. Y es algo que toma mucho tiempo porque hay que volver a correr todos los procesos, ¿verdad? La ingesta, que corramos otra vez las limpiezas, las transformaciones que tenemos, que garanticemos que la data sea consistente, que tengamos bien estructurado nuestro feature store y otra vez venir y ejecutar otra vez nuestro modelo, ¿verdad? Que es volver a reentrenar el modelo con los nuevos datos. Es algo que toma mucho tiempo. Entonces, uno de los errores más comunes que de hecho repercuten de forma considerable en los modelos es que no vayan los datos completos. Debemos de asegurarnos desde un principio que nosotros estamos mandando información que de verdad nos vaya a servir, que de verdad esté completa y que no vaya a pasar algo como esto que les decía, ¿verdad? De que un cliente no lleve un correo electrónico, porque si no, el modelo, aunque haga las mejores inferencias, no tenemos forma de poderlo contactar. Uno de los errores más comunes también es la parte de los tipos incorrectos. De hecho, todos los campos deberían ser números, pero si alguien escribió, por ejemplo, en nuestro sistema, no valida que sean números, ¿verdad? Y escribió un 3 en vez del 3 en número. De hecho, el sistema, pues, lo deja pasar, ¿verdad? La base de datos lo recibe, seguramente tal vez no se consideró en la parte de las limpiezas y en las transformaciones. El problema es que el modelo no sabe interpretar un 3 en letras cuando está esperando un 3 en números. El modelo sabe interpretar números, pero no sabe interpretar letras. Entonces, de hecho, la parte de que todos los campos sean números es una convención que se usa en todos los modelos de Machine Learning, sean de tipo supervisados o no supervisados, y es justamente a lo que debemos de llegar, ¿verdad? Para eso, de hecho, hay muchas técnicas que podemos utilizar, como la que les comentaba de hacer un cambio de los booleanos, de si, por ejemplo, venía un true, que le pongamos 1, o si era un false, que le pongamos 0, ¿verdad? De igual forma con los números. Si venía un 3 en letras, pues la estandarización que debemos de hacer es convertir todo eso a números, o si tenemos una columna de tipo categórico, pues tratar de llegar a que eso sea de tipo numérico, ¿verdad? Tal vez haciendo un pivoteo de esa columna. Algo que no siempre se ha considerado, pero de hecho sí es un error muy común, también es la parte de los datos duplicados. Siempre bajo la misma línea de lo que les decía, de que nosotros tengamos una base de clientes. Imagínense qué pasaría si en mi base de datos está un cliente duplicado. Pues el modelo, como no sabe, considera que este cliente pues son dos personas distintas, ¿verdad? Y lo que va a pasar es de que va a generar resultados confusos porque cree que la persona que de hecho estaba repetida, pues van a ser dos personas diferentes. Y eso justamente es lo que deriva en que nuestro modelo tenga ruido. Finalmente tenemos la parte de las inconsistencias. Em, la parte de inconsistencias me refiero que, por ejemplo, un mismo producto aparece con diferentes nombres. Imagínense que tenemos una base de nuestros productos, ¿verdad? De una empresa que vende algo. Entonces, vende laptops, por ejemplo.
y tiene un producto que aparece con diferentes nombres, que de hecho es el mismo, pero el sistema dejó que se guardara con diferentes nombres. Por ejemplo, tal vez tenía una laptop HP y también HP Notebook es lo mismo, ¿verdad? Entonces, acá lo que pasa es de que el modelo no entiende que son lo mismo, porque de hecho leyó que son nombres diferentes, ¿verdad? Y ahí el modelo se empieza a perder. Eh, el modelo, de hecho, no es mágico, no va a arreglar este tipo de errores. De hecho, hace todo lo contrario, ¿verdad? En vez de arreglarlos, los amplifica. Porque si nuestros datos están mal, el modelo no solo reproduce ese error, sino que lo hace mucho más grande y mucho más visible. Imagínense que nosotros estamos tratando de inferir algo y lo estamos haciendo con datos mal estructurados que tengan todos los errores, ¿verdad? Tal vez están incompletos, datos incorrectos, que estén duplicados. Eso es algo crítico, algo que se deriva en mala implementación de un modelo, que de hecho, perdón, no es una mala implementación del modelo, sino que es que nuestros datos son los que están provocando que el modelo esté haciendo cosas malas. Por eso la ingesta es algo crítico. Si dejamos pasar errores, el pipeline completo está contaminado, ¿verdad? Recuérdense que la parte de ingestar datos es el primer paso de lo que vivimos en el flujo de Machine Learning y esto deriva en que el modelo pues pierda valor, pierda consistencia, que no sea confiable y eso es justamente lo que no queremos, ¿verdad? Queremos que nuestro modelo sea lo suficientemente confiable para que cuando saque las inferencias, pues nosotros podamos creer en nuestro modelo, ¿verdad? Que está bien. Bueno, veamos ahora más a detalle la parte de la capa de limpieza de datos. Acá, pues como les comentaba, lo ideal es que nosotros hagamos una preparación básica de calidad de los datos que tenemos, ¿verdad? Porque una vez los datos ya entraron al sistema, eh, dígase la ingesta, que es lo que acabamos de ver, no podemos usar esos datos tal cual están, ¿verdad? Porque recuérdense que es una copia del archivo CSV, del archivo TXT o una copia de la base de datos que nosotros teníamos. Entonces, no es una buena práctica que nosotros alimentemos nuestros modelos con esa data. Lo ideal es que nosotros hagamos la capa de limpiezas. Esto, si lo quieren ver de otra forma, pues es igual que cuando nosotros lavamos algo, ¿verdad? Lo ideal es limpiarlo antes de poder utilizarlo. La limpieza es justamente la preparación básica de toda la calidad y asegurar la calidad de nuestro modelo. Uno de los pasos más comunes es el manejo de nulos. Eh, Pasa muy comúnmente que faltan valores en nuestras tablas. Imaginemos que tenemos otra vez el mismo ejemplo que acabamos de ver, una base de clientes, ¿verdad? Y tenemos eh, el nombre, tal vez el DPI, los correos, pero resulta que sí tenemos la tabla, perdón, la columna de nuestra tabla que se llama edad, pero tenemos un pequeño problema. Porque cuando nosotros registramos clientes, nuestro sistema nos deja registrar un cliente con la edad vacía. Y de hecho, la persona que está haciendo los registros, pues para ahorrarse tiempo, a veces pone la edad y no siempre lo hace. Y acá es un problema muy grande porque nosotros debemos decidir, debemos de tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Eliminamos ese registro, el que le falta la edad, o será que lo complementamos? ¿Será que podemos sugerir una edad del cliente? ¿O qué es lo que hacemos en el manejo de nulos? Y de hecho esta decisión es una de las decisiones más difíciles en la capa de limpieza porque, como les digo, no es algo que nosotros podamos decidir, ¿verdad? Si la edad no viene, pues pongámosle, no sé, que tiene 18 años, que por lo menos es mayor de edad. Es una decisión que depende del contexto. Hay algunas técnicas que nosotros podemos utilizar de igual forma para el manejo de nulos. No es lo idóneo, pero por ejemplo, si se imaginan que la edad tiene un rango. De hecho, no puede ser cero ni mayor, o no debería ser mayor a 100, ¿va? Pero, ¿qué podríamos hacer? Seguramente una de las técnicas que se han utilizado para poder manejar nulos cuando es una columna de tipo edad es sacar un promedio.
Entonces tomamos la columna de edad, sacamos el promedio de esta columna y todo lo que venga null, le seteamos el promedio de las edades de nuestros clientes. En realidad eso podría decirse que sí y a veces que no produce ruido en los modelos, pero como les digo, la decisión depende del contexto, ¿verdad? Es solo para darles un ejemplo de cómo se han manejado nulos, porque cuando, de hecho, es una de las validaciones que se deberían de hacer en la capa de limpiezas, el porcentaje de nulos que nosotros tenemos en una tabla por cada una de nuestras columnas, ¿verdad? Porque nulos en su mayoría casi siempre van a haber. De hecho, hay unas columnas que tienen 2, 3 registros nulos, pero no por eso los vamos a quitar, ¿verdad? Si el porcentaje de nulos es bajo, pues eso en realidad no nos afecta en nada. Pero cuando el porcentaje es muy alto, sí tenemos que tomar decisiones de este tipo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Otro de los pasos de la parte de las limpiezas, como ya hemos hablado, pues es eliminar duplicados, ¿verdad? Eh, Lo más común que pasa es que es el mismo cliente y que aparece 2 veces. Entonces, esto no es algo bueno porque el modelo más adelante va a confundirse. Es como que tener 2 copias de lo mismo, ¿verdad? Es algo que no aporta en nada, no generan algo bueno, sino que simplemente produce errores. Entonces, es algo que no siempre se ha hecho, pero eliminar duplicados sí o sí de cajón es una de las actividades que nosotros debemos de hacer en la capa de limpiezas. También tenemos la parte de las correcciones de errores. Para darles un ejemplo, siempre en nuestra tabla de clientes, imaginemos que un correo, por ejemplo, viene mal escrito. Ya vimos que el correo es una de las columnas más importantes de un set de datos, por ejemplo, de clientes, ¿verdad? Entonces, si viene mal escrito, por ejemplo, esos son errores que debemos de corregir antes de que el modelo lo use, ¿verdad? ¿Y cómo saber que un correo está mal escrito? Pues acá ya podríamos utilizar técnicas que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Tal vez alguna expresión regular, alguna validación de que todos los correos sean Gmail o que todos sean Hotmail. Aquí va a depender también del contexto, ¿verdad? Pero esas correcciones de errores es algo que sí o sí debería de hacerse. También tratar de estandarizar los números de teléfono. Porque de igual forma, si un correo es vital, no digamos un número de teléfono, ¿verdad? Porque la mayoría de, por ejemplo, entidades bancarias contactan a sus clientes por medio de una llamada. Son pocas las que usan los correos. De hecho, los correos únicamente se usan tal vez para mandarles campañas o información de X o Y producto, pero cuando quieren un banco contactar a sus clientes, idealmente lo hacen por medio de una llamada. Entonces, de igual forma, los números de teléfono, si llevan errores, es algo que sí o sí debería de corregirse desde la capa de limpieza de datos. Y finalmente tenemos la parte de la normalización. Acá tenemos una normalización básica. A esto me refiero que a veces los datos pues están escritos de formas distintas. De hecho, los sistemas pues no hacen ese tipo de validaciones, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tenemos un sistema que nos pide el país y no nos lo pide desde un Dropbox, lo hace desde texto, una persona puede escribir Guatemala, otra Guate, o simplemente dejarlo vacío también, ¿verdad? Entonces, una normalización básica significa que nosotros pongamos todo en un formato estándar para que el modelo lo entienda. Y para eso, pues, de igual forma tenemos que hacer una exploración de nuestros datos, ¿verdad? Es algo que también se hace en esta capa de limpiezas para que nosotros podamos normalizar de forma correcta todos nuestros datos. Ahora, ¿qué pasa con las transformaciones? Acá en las transformaciones es justamente el paso que nosotros hacemos de preparar datos específicamente para el modelo, ¿sí? Porque hasta ahora, pues, ya hemos ingestado datos, ya hemos limpiado nuestros datos, pero aún no estamos listos para que el modelo entienda esos datos. Aquí es en la parte de las transformaciones, es donde los datos ya empiezan a volverse inteligentes, porque nosotros los transformamos de tal forma para el modelo que éste los entienda y que pueda aprender de ellos, porque eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Que nuestro modelo aprenda de esos datos. Nosotros le vamos a mandar miles de datos para que el modelo aprenda de patrones, aprenda a interpretarlos y lo más importante en inteligencia artificial es de que trate de simular inteligencia humana, ¿verdad?
Entonces, actividades que nosotros hacemos en la capa de transformaciones, escalado de variables. Eso, para que tengamos una idea de a qué me refiero con escalado de variables, imaginemos otra vez el campo este de las edades. Las edades, pues idóneamente deberían de ser de 1 a 100, ¿verdad? O por ejemplo, imaginemos los salarios, que es otra columna. Podrían ser de tal vez 1000 a, por darles un dato, unos 10,000. Entonces, es un rango, ¿verdad? Pero resulta que, ¿qué pasa si una persona logró pasar de los 100 años y logró llegar a los 105 o 110? Creo que también he visto casos de 110. ¿O qué pasa con las personas que se pasan del sueldo de los 10,000? Acá tenemos un problema porque tenemos un rango y es muy común que las edades estén entre 0 y 100, entre, perdón, 1 y 100, y los sueldos entre, por darles un dato, 1000 y 10,000, pero hay otros casos, ¿verdad? Hay casos atípicos que se salen de estos rangos. Entonces, el modelo lo que necesita es de que nosotros le mandemos datos escalados, que estén bien balanceados, porque si no, los números grandes, lo que va a pasar es de que van a dominar a los pequeños. Entonces va a haber un ruido en nuestro modelo, algo que realmente se sale del rango que nosotros tenemos, y es por eso que nosotros hacemos un escalado de variables. ¿Y cómo hacemos eso? Pues escalar es prácticamente como poner todo de la misma unidad, ¿verdad? Tratar de que todo tenga la misma medida. Para esto, pues de igual forma podríamos hablar un montón de técnicas, pero hay varias. Podríamos escalar, por ejemplo, números de las edades, que sea de 0 a 100, de 0 a 1, por ejemplo, y que el modelo no reciba nada más de entre 0 y 1, ¿verdad? Y los miles de decimales que tengamos en medio, pues es únicamente ese rango y nada se va a pasar de eso. Es una forma de poder escalarlos, ¿verdad? De hecho, como les digo, hay un montón de técnicas para esto, pero para que tengamos una idea, esa sería una de las opciones que podríamos hacer, de mandarle números del 0 a 1 y que nada se pase de más abajo de 0, que no sean negativos y que tampoco se pasen de 1, ¿verdad? Entonces eso ya sería un escalado. También tenemos la parte de codificación de categorías. Los modelos, ya se los mencioné, pues idóneamente reciben números, ¿verdad? No palabras. Entonces, querramos o no, nuestros datos van a tener datos categóricos. Y si un campo es, por ejemplo, categórico, digamos, de algún color, entonces los colores pueden ser rojo, azul, verde, y ese dato categórico que nosotros tenemos, debemos de cierta forma convertirlo en número. Y es como que hacer una traducción, ¿verdad? Como cuando traducimos algún idioma y que todos hablemos del mismo lenguaje. Entonces, si es categórico y como el modelo solo entiende números, podemos decir, bueno, todo lo que diga rojo le vamos a decir 1, todo lo que era azul le vamos a decir 2, todo lo que era verde 3, amarillo 4, así, ¿verdad? Es una codificación de categorías. Eso es solo parte de las técnicas que podríamos hacer. De hecho, otras que les mencioné es la parte del pivoteo, pero el pivoteo va a depender también del contexto, ¿verdad? Nosotros debemos de hacer una evaluación de qué nos conviene más hacer para poder convertir todo a números. En la parte de las transformaciones también tenemos una actividad muy importante que es el feature engineering. Aquí, en esta fase, lo que nosotros hacemos es que nosotros vamos a crear nuevas variables. Es decir, nosotros no nos quedamos únicamente con los campos que ya tenemos. Para darles un ejemplo, imagínense que tenemos una tabla de transacciones de clientes, pero de hecho podemos derivar su comportamiento, ¿verdad? Podemos inferir cuántas compras hace al mes, cuánto gasta en promedio, y eso no necesariamente viene en los datos. Es decir, nuestra tabla nuestro set de datos trae tal vez la información del cliente, hizo esta transacción en este mes, hizo esta otra transacción en este otro mes, pero no tenemos esas agregaciones, ¿verdad? Esas nuevas columnas que sí aportan valor a un modelo. Como tal, nosotros podríamos calcular cuántas compras hace al mes. Ese es un valor que no viene porque no lo hemos agregado, no hemos hecho esa agregación. Y tampoco sabemos cuánto gasta en promedio, por ejemplo, ¿verdad?
Entonces, el feature engineering es como poder descubrir patrones que estaban escondidos en los datos que ya tenemos. Es poder agregar nuevas columnas, pero bajo la condición de que sí vayan a aportar valor. Porque tampoco es que vayamos a agregar columnas solo porque sí, ¿verdad? Tal vez, por ejemplo, tenemos campos que, por ejemplo, sean gastos, ¿verdad? Tenemos un gasto de transacciones por día y si ya lo agrupamos, no vamos a sacar, por ejemplo, algo que no aporte valor, como por ejemplo un mínimo de gasto al mes o un máximo de gasto al mes, solo porque sí. De hecho, creo que tomé mal el ejemplo porque el mínimo gasto del mes y el máximo gasto del mes sí es una columna que aporte valor. Pero para darles otro ejemplo que sí no es buena idea agregar, es la edad. No puedo venir y decir cuál es la mínima edad del cliente en X o Y año, porque no es algo que tenga que sea relevante para el modelo, ¿verdad? Si ya tengo su fecha de nacimiento o su edad en ese momento, pues no me interesa saber qué edad tenía en el momento en el que se hizo la transacción. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. Tengo la fecha de nacimiento y tengo su edad en ese momento. Entonces, un mínimo, un máximo de una edad sí es un campo que en realidad no aporta valor. Entonces, el feature engineering únicamente me va a servir para descubrir patrones que yo no veía antes y que sean valores que realmente van a aportar valor al modelo. Y finalmente, hablemos de la parte de las agregaciones. En las agregaciones, de hecho, esto pasa porque a veces nosotros necesitamos resumir información. Por ejemplo, en lugar de que nosotros veamos transacciones a nivel de individual, es decir, registro por registro, nosotros hacemos cálculos, que justamente son las agregaciones, ¿verdad? Hacemos cálculos como, por ejemplo, el gasto total del mes. Entonces, si nosotros teníamos un montón de transacciones por un mes, nosotros podemos venir y esto derivarlo en una sola agregación. Es decir, en este mismo mes, tener el gasto total de cuánto gastó el cliente, ¿verdad? Es decir, un cálculo del gasto mensual. Esto justamente es una agregación, es como pasar de ver cada grano de arena a una observación completa, ¿verdad? Es hacer la agregación, que nosotros de verdad sepamos que eso nos va a aportar valor y que realmente sea útil para el modelo. Y eso es algo que pasa muy comúnmente, que nosotros tengamos datos que de hecho sean transaccionales, ¿verdad? Y esa información nosotros la podamos convertir de tipo agregación, ¿verdad? Que sean registros que ya estén agregados. Y es por eso que en la capa de las transformaciones es donde los datos ya empiezan a volverse inteligentes. Estas transformaciones son justamente ese paso que nosotros tenemos de los datos limpios a conocimiento que ya vaya a ser útil, porque el modelo va a recibir esta información, ¿verdad? Y con esta información es que el modelo en realidad va a poder aprender de patrones. Veamos algunos ejemplos clave de esto. Eh, de hecho, de datos crudos a features útiles, nosotros ahora, pues, que ya hemos hablado de las limpiezas, ya hablamos de las transformaciones. eh, Ahora lo que quisiera es mostrarles cómo un dato que de hecho era crudo se convierte en algo útil para el modelo. Y justamente este es el momento para que veamos esto porque los datos dejan de ser simples. Ya no son simples registros, sino que se convirtieron en señales que aportan, en señales de comportamiento de nuestros clientes. Y de esto tenemos la parte de transacciones individuales, ¿verdad? Que es lo que acabamos de ver. Entonces, de hecho, en estas transacciones individuales, para que contextualicemos un poco, imaginemos que tenemos, por ejemplo, una lista con la que nosotros vamos a hacer nuestras compras. Cada vez que un cliente compra algo, de hecho, eso queda registrado, ¿verdad? Y esos son datos crudos. Es como tener un montón de tickets de supermercado. Esas son transacciones individuales. Pero también tenemos compras totales. Es decir, si nosotros sumamos todas esas transacciones, obtenemos cuánto ha comprado en total un cliente. Entonces, esto ya es una idea a nivel de consumo de nuestro cliente. Es algo que aporta mucho más valor que las transacciones individuales. También tenemos la parte de la frecuencia, es decir, nosotros podemos venir y calcular cuánto se compra.
A frecuencia me refiero de que si, por ejemplo, nuestros clientes vienen y compran 1 o 2 veces al mes o 1 vez a la semana, y esto de hecho ya nos habla mucho, ¿verdad? Aporta valor, porque nos habla de los hábitos del consumo de nuestros clientes. También podríamos tener la parte del ticket promedio, es decir, si dividimos el total entre el número de compras, sabemos cuánto gasta en promedio nuestro cliente. Eso es algo que realmente aporta valor porque nos dice si un cliente de compras pequeñas frecuentes o es de compras grandes, pero ocasionales. Eso, todo ese tipo de datos ya van hablando un poco más. De hecho, el modelo aprende de registros y no de patrones, ¿verdad? A los patrones justamente es a lo que queremos llegar, a que el modelo identifique todos esos patrones para poder inferir algo más adelante. Entonces, este paso, de hecho, es clave porque nosotros queremos convertir datos crudos en información que tenga sentido para nuestro modelo. Hablemos ahora de la parte del almacenamiento. Una vez hecha la parte de las limpiezas, las transformaciones, pues nosotros necesitamos garantizar que los datos estén disponibles y que sea de forma ordenada, organizada, ¿verdad? Es decir, la gestión de datos preparados. El almacenamiento es como tener nuestras tablas ya transformadas de forma centralizada. Para esto nosotros utilizamos Data Lakes o Data Warehouse. Si se preguntan qué es un Data Lake y qué es un Data Warehouse, pues al Data Warehouse me refiero a la base de datos, de donde nosotros idóneamente vamos a cargar todos nuestros datos crudos. Los Data Lake ya es el contenedor que nosotros tenemos de información en la nube. Entonces, ambos los podemos definir como un lugar en el que nosotros vamos a guardar todos nuestros datos, ¿verdad? El Data Lake como tal es, como les decía, un contenedor donde se almacena todo tal cual como viene. Mientras que en el Data Warehouse, de cierta forma, la información está un poco más estructurada, porque es como que la base de datos que nosotros tenemos, ¿verdad? También manejamos un paso de versionamiento. De hecho, es muy importante que nosotros guardemos diferentes versiones de los datos. Esto es lo mismo que un documento, ¿verdad? Necesitamos saber en cuál es la versión más reciente y de si pasa algo, de cierta forma, poder regresar a una versión anterior si algo falla. Con los datos pasa exactamente lo mismo. Si algo falló, si los datos empezaron a venir tal vez un poco más sucios o tal vez venía alguna columna que antes no había considerado en la capa de limpiezas y ahora está viniendo sucia, es momento de regresar, ¿verdad? Regresar a ver qué es lo que está pasando y para eso justamente es que nos sirve la parte de tener todo versionado. También tenemos la parte de la reproducibilidad. De hecho, si nos ponemos, si no podemos volver a generar el mismo dataset de datos con los mismos datos que nosotros tenemos, pues ahí hay un problema, ¿verdad? Porque esto no es algo confiable. Este paso a lo que nos ayuda es a poder asegurar que el proceso que nosotros estamos haciendo sea transparente y que idóneamente pues esté funcionando, ¿verdad? Si no lo podemos reproducir, eso deriva únicamente en que no es confiable. Entonces, en conclusión, el almacenamiento no es solo guardar datos, es poder garantizar que estén organizados, que estén versionados, que sean reproducibles. Y sin esto, pues el modelo seguramente pierde credibilidad, no es confiable. Y es justamente a lo que queremos llegar, ¿verdad? Entonces, cada uno de los pasos que hemos visto eh, tiene su sentido, es importante y debemos de tener cuidado con cada uno de estos pasos. Veamos ahora el Feature Store. En el Feature Store es justamente el repositorio central donde nosotros guardamos todas las características que ya están listas. Es nuestra gestión centralizada de features. Son todas nuestras variables reutilizables. Acá hablamos de temas de consistencia entre entrenamiento y producción de nuestros modelos y la estandarización.
a la parte de estandarización me refiero a que aquí, de hecho, nosotros definimos ciertas reglas. Podemos estandarizar cómo se calculan algunas variables, cómo se nombran, cómo se van a ir a almacenar, por ejemplo. Y es como que tener esas claves bien definidas de cómo es que vamos a hacer todos estos pasos. Errores comunes a la hora de pasar, de no tener un buen feature store. Seguramente sería, por ejemplo, entrenar con features que no aporten valor. Por ejemplo, utilizar unas features en un momento y utilizar otras distintas en otro momento, porque eso, pues de hecho, rompe la lógica del modelo y genera resultados que también son inconsistentes. Entonces, tener un buen feature store es algo que me ayuda a garantizar orden, que la data sea consistente y lo mejor y más importante es de que sea reutilizable, porque está almacenada y centralizada en un solo lugar. Veamos ahora la parte, ahora sí, del modelo que vamos a hacer, que es la red neuronal. La red neuronal, de hecho, es justamente el modelo que vamos a implementar. Aquí es donde ya los datos pues, se convierten en predicciones. Esta parte de este modelo pues ya es la etapa final de hecho de nuestro pipeline. Ya como entrada tiene las features, también tenemos algunas capas ocultas de la red neuronal y la salida pues sería la parte de la predicción. Entonces, ¿qué es como tal una red neuronal? De hecho, estas redes neuronales están inspiradas, tienen una inspiración biológica. Imaginemos que estamos viendo prácticamente nuestro propio cerebro, ¿verdad? De cierta forma, nosotros tenemos un montón de neuronas y en este momento, pues, la idea central es de que la información entra, ¿verdad? A nuestro modelo. Esto se va a procesar y finalmente, pues, esto va a producir una salida. Entonces, las redes neuronales están inspiradas justamente en este funcionamiento de las neuronas de nuestro cerebro. Y acá lo que pasa es de que cada una de estas neuronas, es como que un mensajero, si lo queremos ver así. Cada nodo es un mensajero. ¿Por qué? Porque recibe información, la procesa, de hecho, la procesa cada uno de los nodos y la envía a otras neuronas. Y esto es lo que va pasando y lo que hace que se forme nuestra red neuronal. Entonces, al conectarse con millones de neuronas, es justamente lo que pasa, ¿verdad? Que se forma una red que es capaz de manejar tareas muy complejas. Y acá lo que pasa es de que, de hecho, el cerebro humano tiene millones de neuronas, ¿verdad? Y pasa exactamente lo mismo. Reciben señales de otras neuronas. Cada neurona viene y procesa la información y lo que hace es de que envía una señal de salida a otra neurona. Y eso es justamente lo que nosotros imitamos en estos tipos de modelos, ¿verdad? Pero ¿qué relación tiene esto con la inteligencia artificial? Pues este modelo como tal, de las redes neuronales humanas, permitió que nosotros desarrollemos sistemas que aprendan a reconocer patrones, y patrones muy complejos. Algo que de hecho es muy difícil de que nosotros lo pudiésemos programar con reglas tradicionales. Si nosotros quisiéramos programar una red neuronal, es un sinfín de código para poder hacer todas las validaciones que deberíamos de poder hacer. Pero lo ideal es de que nosotros lleguemos a un nivel en el que podamos aplicar esto a la vida real, a sistemas que, por ejemplo, tengan reconocimiento de voz, reconocimiento de imágenes, la parte de poder crear un vehículo autónomo. De hecho, eso sería un proyecto de un curso de inteligencia artificial, ¿verdad? Que pudiésemos crear un auto que se mueva solo. Y las neuronas artificiales serían justamente esas, ¿verdad? Que procesen las señales de nuestros sensores, seguramente alguna cámara, poder decidir si frenamos, si avanzamos. Entonces, de hecho, el cerebro es la inspiración de esto, ¿verdad? Es la inspiración más grande que tiene la inteligencia artificial, porque aunque todavía no estamos tan lejos de poder igualar la complejidad de un cerebro humano, las redes neuronales artificiales
es un gran paso que nosotros hemos dado para poder asemejar que las máquinas aprendan de manera similar a como lo hacemos nosotros. Veamos algunos errores comunes en este proceso de Machine Learning. Primero, enfocarse solo en el modelo. Es un error muy común, porque pues, muchos equipos creen que el éxito de una red neuronal es, de hecho, utilizar solo un buen algoritmo, pero de hecho lo más importante es lo que acabamos de ver, ¿verdad? Que los datos estén bien preparados. Justamente ignorar los datos, la calidad de los datos es algo que se convierte con el tiempo algo totalmente contraproducente en un modelo. También tenemos temas de, por ejemplo, ajustar hiperparámetros sin revisar datos. A esto me refiero a que muchas veces nosotros intentamos arreglar algo, ¿verdad? Pero no vemos cuál realmente es la causa del problema. Si nosotros intentamos simplemente arreglar el modelo, si algo está saliendo mal, estamos mal, de hecho, ¿verdad? Porque ya vimos que uno de los errores más comunes por los que fallan los modelos son los datos. Entonces, de hecho, venir y poder tratar de ajustar hiperparámetros de un modelo no es simplemente la solución, porque seguramente lo primero que debemos revisar son los datos. Ya para ir terminando la parte teórica, veamos una conexión total de lo que vimos. De hecho, a manera de conclusión, cada etapa pues sí afecta en el resultado. Si la ingesta falla, la limpieza no puede arreglar un fallo de una ingesta. Si la limpieza falla, las transformaciones tampoco lo pueden corregir. Y si la transformación está mal, el modelo pues de igual forma va a verse reflejado en patrones incorrectos. Y todo esto es encadenado, ¿verdad? Si una capa de las que tenemos del flujo falla, la siguiente también va a fallar. Algo que también pasa es de que no hay independencia. Nosotros no podemos venir y pensar que el modelo funciona solo, porque es como que, como lo acabamos de ver, todo un flujo, ¿verdad? Todo un equipo. Y cada uno de los jugadores, si lo queremos ver así, pues depende, ¿verdad? Depende uno del otro. Si uno falla, el resultado se ve igualmente afectado. Todo debería de ser totalmente dependiente. Y finalmente la calidad, ¿verdad? La calidad es acumulativa. A esto me refiero a que cada paso suma calidad. Si nosotros cuidamos cada una de las etapas que tenemos, el resultado final pues va a ser sólido, va a ser consistente, va a ser confiable, que es lo que queremos, ¿verdad? Que nosotros podamos confiar en nuestro modelo. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte de la demo. La demo va a ser justamente ver esta parte de pasar de un dato crudo a un modelo inteligente, que es la implementación de la red neuronal. Solo para esto nos vamos a tomar unos 5 minutos en lo que yo preparo la demo y vamos a continuar después de esto. Entonces creo que ya son las 8:19, ¿verdad? Si quieren a las 25 y continuamos con la parte de la demo en lo que preparo el notebook que les voy a mostrar. Ok, gracias, ingeniero Sasso. Si quieren, en lo que el ingeniero nos prepara el ejemplo, voy a comentar algunos de los puntos que estuvo platicando para, pues, más que todo, contrastar el tema con el laboratorio como tal. Para empezar, pues en la conferencia podemos notar que se tratan o se habla sobre de dos grandes mundos que son parte de la tecnología en general como tal. Se habla de la analítica y cómo se puede combinar con la inteligencia artificial, y ahí lo podríamos contrastar con el tema de los roles que actualmente están surgiendo a partir de que la inteligencia artificial pues está evolucionando constantemente. Otro de los puntos que podríamos contrastar ahí es que en la parte de la ingesta de datos, es que algunas empresas pues no están o no permiten que sus datos se suban a la nube, aunque pues aquí el ingeniero pues, nos acaba de mencionar que lo ideal es subirlo, siempre teniendo cuidado en qué datos son los que se van a subir, pero
Eh, sí hay algunas empresas que sí les dicen, no sé, que tienen mucho, no sé, tienen mucho miedo de poder subir sus datos a la nube, ni de ninguna forma. Entonces, eso es uno de los contrastes que podríamos ver en ese punto. Otro punto que podríamos ver es de que algunas empresas no usan bases de datos separadas para la analítica, es decir, no se tiene una base de datos separada para eh, la analítica como tal, sino que, por ejemplo, les he mencionado que actualmente eh, o regularmente durante toda la carrera hemos trabajado con la base de datos transaccional, le dicen, en donde la aplicación se conecta directamente con una base de datos que guarda todo lo que va transaccionando, se va transaccionando en el sistema. Pero para temas de, por ejemplo, de reportes, hay empresas que no tienen un data warehouse, por ejemplo, dedicado solo para hacer los reportes. Entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Lo que pasa es de que empiezan a tener lentitud en sus sistemas porque hay áreas o departamentos en una empresa donde requieren de poder consultar reportes y empieza a lentearse. Entonces, a veces que ni siquiera basta intentar poder que la consulta sea más eficiente porque son de naturalezas distintas, una base de datos transaccional que una base de datos analítica. Entonces, algunas empresas pues no tienen esta visión de poder separar esas bases de datos para tener, poder mejorar en la eficiencia de las consultas y cuestiones como esa. ¿Qué otra cosa podría mencionar? Es que el tema de los pasos que nos menciona el ingeniero en el que se realizan. Es muy importante seguir paso a paso el proceso para poder tener la información confiable. Y esto es parte de la planificación. Vemos que dentro de la conferencia menciona temas sobre planificación, que es muy importante planificar este tipo de cosas, porque si al final tenemos data que no nos va a servir para la analítica como tal, pues puede que sean datos innecesarios o puede que sean datos que pues que no van a sumar importancia al análisis que se quiere realizar, porque al final lo que se desea en este punto es tener, poder hacer inferencias, esa es la palabra que mencionó el ingeniero, inferencias, que es uno de los temas que vimos durante el laboratorio. Y pues para que el modelo pueda inferir, pues se debe de tener con data confiable. Entonces creo que, no sé si ya está listo el ingeniero Sasso. Sí, sí, ya vamos a continuar. Ok, listo, de acuerdo. Entonces, Gracias. Solo no sé si se ve bien o quieren que le haga un poco de zoom para que vea bien el código, porque yo lo veo bien, pero no sé ustedes. Creo que le puedo hacer un poco de zoom. sí, porfa, si le puedes, ahí está. Creo que ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí, Va, excelente. Entonces, lo que vamos a ver ahorita ya a nivel de código y para concluir la conferencia es la implementación de un flujo end-to-end de la preparación de datos para entrenar una red neuronal. ¿Qué herramienta estoy utilizando? Pues de momento lo hice con Google Colab. Si se dan cuenta, acá está la URL. Colab, también conocido como Collaboratory, es un entorno que nosotros tenemos en la nube para poder correr este tipo de notebooks. Esto, pues de igual forma ya se trabaja a nivel de notebooks. Si se dan cuenta, pues no es un script como tal de Python, sino que son celdas, ¿verdad? Nosotros acá podemos poder ir agregando, por ejemplo, este tipo de textos que lo hacemos en formato Markdown y que eventualmente pues nos ayuden para poder ir entendiendo el flujo de nuestro notebook. De hecho, este sistema de Colab nos da ciertos recursos. Si se dan cuenta, acá tengo, creo que sí se alcanza a ver, estoy conectado a este notebook que utiliza Python 3, que me está dando una RAM de 12.67 GB utilizables y un disco de 107 GB.
Esto, de hecho, lo estoy utilizando con mi correo de la U, si se dan cuenta está por acá. También cargué un CSV, que es la data que estamos utilizando, que voy a utilizar para esta demo. Este CSV pues está cargado acá al sample data, y también más adelante les voy a explicar qué es lo que pasó acá con este otro CSV. Entonces, el flujo completo, para empezar, pues lo ideal es que carguemos nuestras librerías, ¿verdad? Acá en este notebook de Google Colab no es necesario que yo instale la librería de TensorFlow. Si ustedes, no sé si ya investigaron esta parte o si lo quisieran investigar, pero TensorFlow ya es de Google, entonces esto ya está en este notebook. Lo dejé acá comentado por si alguien quisiera instalar eso, tal vez en un notebook de Jupyter Notebook, ¿verdad? En su máquina local. Lo ideal es de que instalemos TensorFlow, que es la librería que voy a utilizar para hacer justamente la parte de la red neuronal. Bueno, el primer paso, como ya vimos, para poder entrenar una red neuronal es la parte de ingesta de datos, ¿verdad? Características iniciales del set de datos que tenemos, pues sí tiene valores nulos, también trae duplicados, eh, columnas poco útiles, variables categóricas, trae fechas y datos transaccionales. Y lo importante acá, que quiero que entendamos, es de que este set de datos es de un set de datos de tipo, bueno, van a servir, mejor dicho, para un modelo de tipo supervisado. ¿Qué quiere decir esto? Pues de que idealmente nosotros en nuestro set de datos tenemos una variable objetivo, que en este caso lo voy a llamar churn. El churn me refiero a que es un abandono de nuestros clientes. Entonces, al hablar de abandonos, nosotros podemos decir que si el cliente tiene una alta probabilidad de abandono, pues la variable objetivo va a traer un 1 en nuestro set de datos. Y si nuestro cliente va a permanecer fiel, obviamente, a la empresa a la que estemos analizando, pues va a tener un 0. Lo primero sería la ingesta, ¿verdad? Como ya vimos, venir y poder leer la data que tenemos. Si se dan cuenta acá, le coloqué sample data, que es la carpeta que tenemos acá en Google Colab, y el nombre del CSV. Entonces eso ya lo leímos, acá lo cargamos en un data frame y pues lo hacemos con un pandas data frame, que es la librería que ya importamos para poder cargar este CSV. Acá hice un df head, acá lo que hacemos es ver los primeros 5 registros de nuestro set de datos y pues si se dan cuenta, tal y como vimos, seguramente vienen registros duplicados, datos que tienen nulos, none acá significa null, entonces es algo que viene null, ¿verdad? También para poder utilizar esta parte de estos data frame, podemos ver las últimas 5 filas de nuestro set de datos con la función tail. Si se dan cuenta, pues yo cuando estoy haciendo la exploración inicial de los datos, no tengo que tener todo el panorama de los datos, ¿verdad? Simplemente estoy viendo las primeras 5 filas y las últimas 5 filas para darme una idea de los datos que yo tengo. Si se dan cuenta, el unuse score es la variable que más nulos tiene, porque tiene nulos tanto los primeros 5 registros como los últimos, ¿verdad? Entonces ahí ya me puedo ir dando ideas de cómo es que están los datos. La revisión inicial es justamente la parte de estructura y calidad de los datos. También tenemos funciones para nuestro data frame que son muy útiles, ¿verdad? Por ejemplo, el info. Nosotros podemos ver acá cuántos campos no son nulos, el data type, que por ejemplo tenemos campos que son de tipo object, floats, enteros, y de momento creo que no tenemos booleanos, pero podemos ir identificando todas las columnas que tenemos, ¿verdad? Acá es justamente un resumen de las columnas que tenemos, nombres, y como les decía, lo más importante de esta info, del data frame, es que nosotros podamos ver cuántos campos realmente no son nulos. El Unius Score, si se dan cuenta, solo tiene 492 registros útiles, es decir, que no son nulos, ¿verdad? Entonces es una de las variables que yo más debería tener cuidado porque en realidad no está aportando valor a mi set de datos. Acá de igual forma, pues esto mismo lo reorganicé de otra forma para que podamos ver de igual forma cuáles son nulos, ¿verdad? Y hacer una sumatoria para poder identificarlos. Acá voy a pasar un poco rápido porque si no nos va a dar tiempo de ver todo el notebook. También otra de las funciones que nos sirven bastante es la parte del describe.
esta función. De hecho, me ayuda bastante porque hace un count, un unique de la función. De hecho, algo que ayuda bastante es justamente esta función del unique, porque yo puedo saber, por ejemplo, a nivel de transaction ID, cuántas transacciones únicas tengo, ¿sí? Y eso es algo que ayuda bastante porque en realidad, pues ahí ya puedo ir identificando si van a haber o no registros duplicados. También, como parte de la exploración de los datos, hacemos un análisis exploratorio inicial. Acá, en realidad, lo que estamos mostrando es la parte de la distribución, valores numéricos y qué relaciones hay entre ellas. Algo que no siempre se hace, pero sí ayuda bastante, es hacer algunas gráficas de nuestros datos para poder irlos entendiendo, ¿verdad? Acá, si se dan cuenta, pues tenemos la distribución del churn, que está justamente en este momento en nuestros datos crudos. También tenemos algunos histogramas iniciales de variables numéricas. Como les decía, no siempre se hace, pero es algo que aporta valor poder ver los rangos de nuestras variables numéricas. También idóneamente vamos a hacer un resumen de nuestros problemas que hemos detectado. Si se dan cuenta que ya empezamos a trabajar, ¿verdad? Tratar de identificar cuántos registros están duplicados, el porcentaje de nulos por columna. Esto es algo que ayuda bastante porque ¿de qué me sirve ver cuántos registros tengo si en realidad no sé el porcentaje? Entonces, hacerlo a nivel de porcentaje es algo muy útil porque yo puedo decir, bueno, tengo en Legacy Flat, si se dan cuenta, es el porcentaje más alto que tengo de nulos, no era el unuse score. Entonces, acá yo ya decido y digo, bueno, voy a dejar las variables que tengan, por ejemplo, más de un 50% de nulos, las voy a quitar. Entonces, por ende, aquí ya tendría que descartar estas 4 columnas, ¿verdad? Pero es para darles un ejemplo. De hecho, esa es una decisión que también va a valer mucho del contexto de la columna que esté utilizando. Vamos a hacer algunas limpiezas básicas acá de lo que hablamos, ¿verdad? Quitar duplicados es el primer paso, es de cajón, porque pues solo ahí ya le quito carga al set de datos que tengo, ¿verdad? Estandarizar algunas columnas, por ejemplo, convertir fecha, es algo que ayuda bastante, poder tener estandarizada la fecha. Y aquí ya eliminamos columnas poco útiles, ¿verdad? Si se dan cuenta acá eliminamos 3, 5, que son justamente las que más nulos tienen, ¿verdad? Justamente después de pasar de la parte de las limpiezas, pasamos a agregar datos, ¿verdad? Acá pues es agregar columnas nuevas. Si se dan cuenta, pues acá están las agregaciones. Esto idealmente se hace por medio de un group. ¿Por qué? Porque pues lo que tratamos de hacer es tratar de reducir la mayor cantidad de registros que nosotros teníamos, porque el set de datos original pues es transaccional. Entonces lo ideal es que lo hagamos por medio de un group y coloquemos nuestras nuevas columnas, ¿verdad? Nuestras agregaciones. Si se dan cuenta, en la parte de las agregaciones podríamos ser, por ejemplo, un first, algún count, algún sum, medias, mínimos, máximos, son agregaciones muy comunes que se hacen en esta parte. También tenemos una parte de la revisión del dataset ya agregado. Eso es algo que se hace como para validar que realmente nuestro set de datos pues sea robusto, ¿verdad? Lo mismo, hacemos esto por medio de algunos resúmenes, por ejemplo, info, ya podemos ver cuántos campos no son nulos acá, de hecho no deberían de haber, ¿verdad? Y como les decía, algo que comúnmente pasa, la parte de la edad. Acá, pues de igual forma hacemos a nivel de contadores, de porcentajes, el describe, para poder entender el set de datos ya agregado. Y otro de los pasos sería hacer un EDA del dataset final. El EDA es el Exploratory Data Analysis. Es otra vez volver a hacer gráficas para poder entender las variables que ya tengo, ¿verdad? Esto, de hecho, ya debería de cambiar a lo que tenía antes porque ya son campos agregados, que ya están limpios y que están transformados. Una de las herramientas más útiles para poder identificar variables y poder validar su relevancia es la matriz de correlación. Esta matriz de correlación, creo que la puedo hacer un poco más grande. Si se dan cuenta, sí estoy compartiendo la matriz, ¿verdad? Sí. Acá tengo una diagonal. Y esta diagonal lo que significa es que
cada una de las variables está al 100% correlacionada con ella misma. Si se dan cuenta, acá tengo churn, la variable churn con churn, y de igual forma la edad con la edad. Entonces, esta diagonal es a lo que nosotros queremos llegar, que la correlación tal vez no sea el 100%, pero que sea lo suficientemente buena. Por ejemplo, veamos algunos de los puntos que son considerablemente altos en correlación. Este punto amarillo que está acá dice que las transactions count se correlacionan directamente con los total items, y que de hecho, si traducimos esos nombres de las variables al español, pues tiene sentido, ¿verdad? Que el total de artículos esté directamente proporcional con el contador de las transacciones. Es algo que tiene sentido, ¿verdad? Entonces, todos estos puntos que tenemos en la matriz de correlación es algo que me ayuda a identificar cómo se relacionan directamente las variables entre sí. Otro de los pasos sería poder separar nuestros datos, ¿verdad? En variables predictoras y variables objetivos. Hacemos algunas transformaciones y acá ya llegamos a la parte de la implementación de la red neuronal. Esta red neuronal, de hecho hay varios tipos, pero la vamos a hacer de tipo dense. ¿A qué me refiero con dense? Es que la red neuronal va a ser como la imagen que vimos en las diapositivas, ¿verdad? Va a ser una variable que todos los nodos están conectados entre sí. Es decir, una una red neuronal densa. Acá le podemos especificar cuántos nodos va a tener mi red neuronal por cada una de las capas densas que yo voy a implementar. Acá tenemos un resumen de lo que se hizo en la parte de la red neuronal. Y uno de los pasos más importantes es la parte del entrenamiento. Acá entrenamos nuestra red neuronal para que lea todos los datos y pueda detectar los patrones. Continuando con esto, también tenemos algunos parámetros que nos ayudan a identificar si nuestra red neuronal está haciendo bien las cosas o si algo está pasando, ¿verdad? Si se dan cuenta, en esta gráfica tenemos la evolución de la pérdida. Es decir, acá estamos graficando el train lost y el van lost. Acá, básicamente, lo que hacemos es poder comparar los datos de las pruebas con los datos de entrenamiento. Es decir, poder validar qué tanta diferencia hay entre lo que el modelo ya aprendió versus lo que el modelo va a validar. De igual forma, también tenemos el train accuracy versus el val accuracy para poder, en este caso, validar la evaluación de la exactitud del modelo. La parte de la evaluación del modelo ya se hace por medio de esta técnica que se llama la gráfica de la matriz de confusión. Esta gráfica de matriz de confusión nos indica predichos positivos y predichos negativos de mi modelo. Si se dan cuenta, la matriz solo tiene 4 sectores, ¿verdad? El que está acá, que tiene el número 39, es el sector de los verdaderos positivos. ¿A qué me refiero con verdaderos positivos? Son los aciertos del modelo. Es decir, que el modelo predijo que era positivo y que de hecho sí lo era. También tenemos el sector que tiene el número 13, que es el sector de los falsos negativos. A falsos negativos me refiero a que son errores. Es decir, el modelo dijo negativo, pero sí era positivo. También tenemos este otro sector, que son los falsos positivos. Los falsos positivos también son errores. Es decir, el modelo dijo que era positivo, pero no lo era. Y finalmente tenemos los verdaderos negativos, los BN. Estos también son aciertos. ¿Por qué? Porque el modelo predijo negativo y de hecho sí era negativo. ¿Qué podemos concluir de esto? De hecho, la idea central de la red neuronal es de que, pues, podemos validar que la red neuronal no recibió el CSV crudo, ¿verdad? Hay todo un proceso detrás de todo esto, porque la red neuronal recibió los datos preparados con un criterio basado en lo que es la ingeniería de datos. Acá agregué una sección más de inferencias con casos nuevos. De hecho, declaré tres clientes nuevos y los tenemos por acá para poder hacer las predicciones. Esto ya es predicho por medio de la red neuronal y de hecho la predicción que se hizo fue para los 3 casos que son 0. Si se recuerdan, nuestra variable objetivo era el churn, entonces el 0 decía que no hay abandono.
Es decir, estos clientes que nosotros definimos acá para hacer nuestras inferencias, en total no van a abandonar. Y finalmente, pues, esto era lo que les decía al inicio, ¿verdad? Acá tenemos un CSV que de hecho se escribió porque esa es una de las desventajas que tiene utilizar Google Colab, que esto no se guarda en ningún momento. Entonces, idealmente, cuando hagan pruebas acá, eh, descarguen sus CSVs, porque esto a la hora que yo cierre esta pestaña, pues todo lo que tengo acá se borra. El código no, el código sí persiste, pero todo lo que tengamos acá a nivel de datos, esto se va a borrar. Lo único que persiste son estos JSON y algunos CSVs de pruebas que tenemos. Entonces, si ustedes quisieran hacer pruebas con esto, pues esto sí no se borra, ¿verdad? Pero si quieren subir un CSV de ustedes, eso seguramente sí se va a borrar. Muy bien, entonces eso sería por la conferencia. Les agradezco su atención. No sé si tengan dudas, si no, podríamos terminar la conferencia por ahí. Ok, muchas gracias, César, por la conferencia que impartiste el día de hoy. Y pues que el tema que fue impartido fue, la verdad, muy interesante. Voy a estar compartiendo acá el link, un link que va a ser el link vamos a ver, de una encuesta. Se los voy a pasar acá por el chat. Eh, pues hay un diploma para el conferencista que sería el siguiente, ahorita se los presento. Y el diploma, creo que ya se ve en pantalla. El diploma dice lo siguiente: la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas otorga el presente diploma a César Dionisio Sasso Mayén por su participación como conferencista en el tema Preparando datos para redes neuronales, en apoyo al curso de Inteligencia Artificial 1 de la Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas de la Facultad de Ingeniería, Universidad de San Carlos de Guatemala, fecha 17 de abril del 2026. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Y pues, no, voy agradeciendo al ingeniero Sasso por la presentación del día de hoy. Y pues, eso sería todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo en la siguiente clase, que va a ser el viernes 24, donde vamos a tener, si no estoy mal, va a ser la última clase. Ya luego de esto, el 1 de mayo, pues no va a haber clase porque supongo que ya suelto. Entonces, nos veríamos hasta luego de eso, luego de la clase del 24, nos veríamos hasta la calificación, que sería el sábado 2 de mayo. Ahí se recuerdan que la entrega del proyecto es hasta el 1 de mayo. Y al día siguiente se va a estar realizando la calificación. Todavía no vamos a esperar, porque de momento solo hay indicaciones de las calificaciones. Si no estoy mal, solo han dado indicaciones hasta el 30 de abril. Creo que no han dicho nada aún luego de eso, pero hoy les voy a estar informando de cómo va a ser la calificación. Y en estos días no he podido subir la hoja de calificación del proyecto 2, pero se los estaré subiendo en el transcurso de tal vez el fin de semana la hoja de calificación para que puedan ver los ítems. Y también esta encuesta se lo voy a subir al foro para que también lo tengan ahí a la mano. Entonces, por el día de hoy eso sería todo. Les agradezco mucho su asistencia y que tengan feliz noche.